La huida imposible a un profeta contra la voluntad divina. Jonás, su nombre, breve y sonoro, encierra una historia que resuena a través de los siglos como eco de desobediencia, temor y gracia. Cuando Dios habló por primera vez a Jonás, su orden fue clara y contundente. Levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama contra ella que su maldad ha subido hasta mí. No había ambigüedad en el mandato. La voz de Dios no titubea. Pero Jonás no respondió con obediencia ni reverencia. Su reacción fue huir. Huir de Dios. Huir de su llamado. Huir de sí mismo. Porque el verdadero conflicto de Jonás no era con Nínive, sino con lo que representaban el perdón ofrecido a aquellos que él juzgaba indignos de compasión. En la historia no comienza en Nínive, ni siquiera en Israel. Comienza en el corazón. Un corazón que se niega a aceptar que la misericordia de Dios pueda alcanzar incluso a los enemigos más detestables. Jonás toma la dirección opuesta. Baja a Jope y encuentra un barco que va a Tarsis. Tarsis, símbolo de fuga, de lo lejano, de lo exótico. En la mente de Jonás, lo más distante posible del propósito divino. Él paga su pasaje y desciende al vientre del barco. Todo en Jonás es descenso. Baja Jope, baja al barco, baja al interior de su conciencia. Pero el que desciende para huir de Dios olvida que el Altísimo no habita solo en lo alto del cielo, sino también en lo profundo del mar y en lo secreto del alma. Dios desata entonces una tormenta. No una tormenta común, sino un viento poderoso que sacude el mar hasta el punto de quebrantar la nave. Los marineros, curtidos por los viajes y la experiencia, se llenan de terror. Claman cada uno a su Dios, arrojando al mar la carga para aligerar el peso de su desesperación. Mientras tanto, Jonás duerme. No un sueño de paz, sino un letargo de negación. El capitán lo despierta con una sacudida de realidad. ¿Qué haces durmiendo? Levántate y clama a tu Dios. Quizás tenga compasión y no perezcamos. Pero Jonás sabe, él no necesita lanzar suertes para entender la causa de la tormenta. Sabe que es su rebeldía, su rechazo, su huida, lo que ha puesto en peligro a todos los que le rodean. Los marineros echan suertes, y como era de esperarse, la suerte cae sobre Jonás. Le interrogan, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu oficio? ¿Cuál es tu país? ¿De qué pueblo eres? Y Jonás responde con una frase que es, a la vez, confesión y contradicción. Soy hebreo, y temo a Yahvé, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. ¿Cómo puede decir que teme a Dios si huye de él? ¿Cómo puede proclamar al Creador de los mares y al mismo tiempo intentar escapar por mar? La ironía es profunda. La tensión es evidente. Jonás se enfrenta a su propia hipocresía. Los marineros, aterrados, preguntan qué hacer con él. Y Jonás no se justifica. No pide ser perdonado. No busca una salida. Propone una solución radical. Tomadme y echadme al mar. Y el mar se calmará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Aún en su desesperación, hay un atisbo de conciencia. Prefiere morir que seguir huyendo. Prefiere ser tragado por las aguas que enfrentar su llamado. Los hombres intentan salvar la situación por medios humanos. Reman con fuerza hacia tierra. Pero el mar se embravece aún más. Finalmente, comprenden que solo queda una opción. Claman al Dios de Jonás, no al suyo, sino al de él, y le ruegan que no les impute sangre inocente. Y entonces, con temor y reverencia, echan a Jonás al mar. Inmediatamente, el mar se aquieta. El viento se iza. La calma sustituye la furia. Los marineros quedan sobrecogidos. Temón, Ayav, le ofrecen sacrificios. Hackenvold. La transformación de estos hombres anónimos es el primer milagro de la historia en la conversión de los paganos. No por la predicación de Jonás, sino por su caída. Pero Jonás no ve esto, no lo se libra, porque ahora se encuentra en las profundidades del abismo, en la oscuridad de las aguas, donde todo parece perdido. No sabe que incluso allí, Dios lo ha alcanzado, porque cuando Jonás pensó que había llegado al fin, Dios preparó un gran pez, no para destruirlo, no para castigarlo, sino para salvarlo. En el gran pez, instrumento de gracia, traga al profeta. En su vientre, Jonás permanece 3 días y 3 noches. Es allí, en el silencio, en la soledad, en la oscuridad absoluta, donde empieza la transformación. Es lado de todo, separado de su mundo, privado de control. Jonás por fin ora. Su oración es un eco de los salmos, una mezcla de angustia y fe, de reconocimiento y súplica. Desde el fondo del Equiol clamé, y tú oíste mi voz. Jonás reconoce que fue Dios quien lo arrojó al abismo, que fue envuelto por las olas, que descendió hasta la raíz de los montes, pero también reconoce que Dios le salvó la vida. Su oración culmina con una afirmación poderosa en la salvación. Es de Yahvé, y entonces el pez
lo vomita en tierra, no como castigo, sino como un nuevo comienzo. Jonás, ahora empapado, débil y transformado, se encuentra de nuevo en tierra. Pero la historia no ha terminado, apenas comienza. Dios no se cansa, Dios no se olvida, Dios no revoca su llamado. La palabra del Señor vendrá por segunda vez. Y esta vez, Jonás deberá decidir: ¿obedecerá o volverá a huir? Este primer capítulo no es simplemente el relato de una desobediencia, sino una radiografía del alma humana, enfrentada al carácter implacable y misericordioso de Dios. En Jonás vemos reflejado nuestro temor, nuestro orgullo, nuestra huida, pero también vislumbramos una verdad profunda. No hay abismo tan oscuro del que Dios no pueda rescatarnos. No hay fuga tan lejana que la gracia no alcance. Porque incluso en el vientre del pez, incluso en medio del juicio, la misericordia de Dios está obrando. El llamado renovado y la ciudad perdida, la historia no termina con un rescate, sino que se reinicia con un eco. La palabra de Dios viene por segunda vez a Jonás, no cambia su esencia, no suaviza su mensaje, no adapta su voluntad al deseo del profeta. Es el mismo mandato que antes: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te daré. Pero, esta vez, Jonás se levanta. Esta vez, Jonás obedece. Aunque su corazón aún esté dividido, su cuerpo se pone en marcha. Camina hacia el este, dejando atrás el mar, el pez, la tempestad. La gracia que lo alcanzó en las profundidades ahora lo empuja a caminar por la superficie hacia el lugar que tanto temía Nínive. Ciudad de poder, símbolo de opresión, capital de un imperio temido. No era solo una ciudad pagana, era la encarnación del mal para los ojos hebreos. Allí vivían los enemigos del pueblo de Dios, los asesinos, los invasores, los idólatras. Puro para Dios, Nínive no era irredimible. Su mirada no se detiene en la maldad, sino en la posibilidad de redención. Cuando Dios mira a Nínive, no ve solo la corrupción, ve también las almas atrapadas en la oscuridad. Ve a los niños, a los pobres, a los que no saben discernir entre su derecha y su izquierda, y envía a Jonás. No porque Jonás sea perfecto, sino porque la gracia de Dios se manifiesta precisamente a través de instrumentos quebrados. Jonás entra en la ciudad, la atraviesa durante un día de camino, y proclama, sin adornos, sin retórica, sin compasión: dentro de 40 días Nínive será destruida. Es un mensaje duro, brief, contundente. No hay promesa de salvación, no hay llamado al arrepentimiento. No hay explicación, tan solo juicio. Pero lo que ocurre a continuación desafía toda lógica humana. El pueblo escucha y creen en Dios, desde el más humilde hasta el más poderoso. Todos se estremecen. La palabra del profeta, aunque limitada, aunque seca, es tomada con seriedad. Declaran ayuno, visten de cilicio, interrumpen sus rutinas, afligen sus almas. La noticia llega hasta el rey, y él no responde con orgullo ni con resistencia. Desciende de su trono. Se quita su manto, se cubre de cilicio, se sienta sobre ceniza, y proclama un edicto real: en ningún hombre, ni animal, ni buey, ni oveja vacado, que no beban agua, que todos clamen con fuerza a Dios, aunque se conviertan de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Y añade una frase cargada de esperanza: ¿quién sabe si Dios se volverá y se arrepentirá, y desistirá del ardor de su ira? ¿Y no pereceremos? El rey no exige el perdón, lo suplica. No manipula a Dios, se rinde ante él. Una de las conversiones más radicales registradas en las Escrituras. Una ciudad entera, temida por el mundo, se humilla ante el Dios de Israel. Dios ve no solo las palabras, no solo los ritos, sino las obras. Ve que se convirtieron de su mal camino, y entonces el corazón de Dios se inclina, desiste del castigo, detiene la catástrofe, cambia el destino. La destrucción anunciada es retirada, no porque Jonás la cancelara, sino porque el arrepentimiento genuino tocó el corazón de Dios en este acto de misericordia. No es debilidad divina, es el testimonio de que el juicio no es el fin deseado, sino la puerta a la transformación. La ira de Dios no es caprichosa, es una expresión de justicia, pero su misericordia es más fuerte que su juicio. Y en Nínive la misericordia vence, pero Jonás no celebra, no se regocija, no se alegra por las multitudes salvadas. Al contrario, se enfurece, su corazón, todavía endurecido, se rebela contra el carácter de Dios. Ahora, esta vez no desde el pez, sino desde la frustración. Dice: ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, lento para la ira y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Es la confesión más reveladora de toda la historia. Jonás no huyó por miedo a Nínive, huyó por miedo a la compasión de Dios.
No quería ser instrumento de salvación para aquellos a quienes odiaba. Prefería verlos destruidos a ni pide la muerte. Dice Ana ahora: oh Yahvé, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Su amargura lo consume. La misericordia divina le resulta insoportable. Y Dios responde con una pregunta que corta como espada: ¿haces tú bien en enojarte? Pero Jonás no responde. Se marcha, sale de la ciudad. Se sienta al oriente, hace una enramada y espera. Quizás aún espera ver fuego caer del cielo. Quizás todavía desea la aniquilación, pero lo que ocurre es otro acto de misericordia. Dios prepara una planta que crece sobre Jonás y le da sombra. Jonás se alegra. Por fin, algo que le da placer. Pero al día siguiente Dios envía un gusano que hiere la planta, y luego, un viento solano ardiente. El sol golpea la cabeza del profeta, y él vuelve a desear la muerte. Entonces Dios habla. Le pregunta: ¿tanto te enojas por la planta? Y Jonás dice: en sí, mucho me enojo, hasta la muerte. Y Dios responde con una lección divina: tú te compadeces de una planta que no cultivaste, ni hiciste crecer, que en una noche nació y en otra pereció. Y no he de compadecerme yo de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su derecha y su izquierda. Y muchos animales en la historia termina con una pregunta, sin respuesta humana, porque la respuesta no está en la boca de Jonás, sino en el corazón del lector. ¿Nos molesta que Dios sea misericordioso con quienes no creemos que lo merecen? ¿Podemos aceptar que su compasión supera nuestros límites, nuestras ideologías, nuestros prejuicios? Jonás es un espejo. Refleja la tensión entre la justicia que exigimos y la gracia que Dios extiende. Su historia no es solo un relato antiguo, es una confrontación directa a nuestra teología, a nuestro orgullo espiritual, a nuestras zonas de exclusión. En este segundo capítulo, la transformación no ocurre solo en Nínive, también ocurre, aunque lentamente, en el alma del profeta. A través del llamado renovado, del arrepentimiento colectivo y del cuestionamiento divino, entendemos que la historia de Jonás es, ante todo, una historia sobre el corazón de Dios. Un corazón que no se complace en la muerte del impío, sino que se goza cuando alguien se vuelve de su mal camino. Un corazón que llama una y otra vez, que salva desde el mar hasta la ciudad, que confronta pero también cubre, pero también restaura. Misericordia para el que se arrepiente, y juicio para el que huye. La historia de Jonás parece simple al leerla superficialmente. Un profeta desobediente, una ciudad pecadora, una tormenta, un gran pez, un arrepentimiento colectivo, una lecha final. Pero en la profundidad de su estructura, la narrativa está tejida con paradojas, contrastes y verdades incómodas. Es en el tercer tramo de esta historia que comenzamos a ver con claridad una de las tensiones más poderosas del mensaje bíblico. Dios extiende su misericordia al que se humilla, pero resiste al orgulloso que huye, incluso si ese orgulloso es su propio profeta. Nínive, la gran ciudad, se convierte, desde el trono más alto hasta el establo más humilde. La respuesta es unánime en ayuno, luto, arrepentimiento. Pero Jonás, el mensajero, no comparte la misma transformación. La ciudad de los pecadores se arrepiente, pero el hombre de Dios se endurece. ¿Cómo entender esta contradicción? ¿Cómo es posible que el pueblo enemigo se doblegue ante Dios, mientras el profeta elegido lo desafíe con obstinación? La respuesta está en el corazón. Para Jonás el problema nunca fue la geografía, ni el peligro físico, ni el miedo al fracaso. Su verdadero conflicto fue aceptar que Dios pudiera amar a aquellos que él despreciaba. No quería predicar a Nínive porque temía que Dios los perdonara. Y tenía razón en temerlo, porque Dios es misericordioso. Porque Dios es paciente. Dios es escandalosamente compasivo, y ese amor, cuando se extiende a los otros, puede convertirse en una ofensa para los religiosos. El juicio que Jonás anunció con frialdad fue respondido con lágrimas por los ninivitas. No cuestionaron al profeta, no buscaron justificar su pecado, no dijeron: ¿quién eres tú para juzgarnos? Simplemente creyeron y humillaron, y Dios, en su infinita compasión, no los destruyó. La misericordia vino como lluvia sobre tierra seca y germinó en un nuevo comienzo para la ciudad. Pero Jonás no podía soportarlo. Había sido salvado del mar, perdonado en el vientre del pez, restaurado en su llamado, había experimentado en carne propia la bondad divina. ¿Por qué entonces no podía alegrarse por otros que ahora experimentaban lo mismo? La respuesta de nuevo es el orgullo. El corazón de Jonás quería ser el receptor exclusivo de la gracia, no su transmisor. Quería justicia para los demás, misericordia para sí mismo. Quería que Dios actuara según su visión del bien y del mal, y no según el carácter divino. Por eso cuando Jonás se sienta fuera de la ciudad, esperando quizá un último acto de juicio,
Dios no le habla con rayos ni con fuego, no lo reprende con cólera. Le habla con una planta en le da sombra, y Jonás se alegra por la planta. Por primera vez, en toda la historia, se menciona que Jonás se alegra, no por la salvación de Nínive, no por la obra de Dios, sino por su propio alivio. La sombra lo hace feliz. Pero cuando Dios envía al gusano, y la planta se seca, Jonás vuelve a pedir la muerte. Su corazón se revela en su queja, prefiere morir que vivir sin confort. Entonces Dios le hace una pregunta esencial. ¿Te duele tanto por la planta? Y Jonás responde con honestidad brutal al sí, me duele hasta la muerte. Es una confesión que desnuda su alma. Le importa más la pérdida de algo que le beneficia personalmente que la salvación de miles de personas. Dios le muestra entonces su perspectiva. Tú tienes lástima de una planta que no cultivaste, que no sembraste, que vivió solo un día. ¿Y no tendré yo compasión de Nínive, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su izquierda? El mensaje es claro. Si Jonás podía lamentar la pérdida de una planta, ¿cómo no podría Dios compadecerse de una ciudad entera llena de seres humanos perdidos, confundidos, necesitados? ¿Qué tipo de Dios sería si no se preocupara por los que están en tinieblas? La pregunta de Dios no busca una respuesta teológica, busca quebrar el orgullo del profeta, busca que vea más allá de sí mismo, busca que entienda que el corazón de Dios es más grande que sus propias preferencias. Aquí es donde el lector comienza a ver que el verdadero juicio en esta historia no cayó sobre Nínive, sino sobre Jonás, el profeta. Es expuesto. Su vacía es puesta en contraste con la respuesta sincera de una ciudad pagana. Jonás, que debía ser luz, se convierte en sombra. Nínive, que vivía en oscuridad, recibe luz. El juicio de Dios no es solo una amenaza para los impíos, es una realidad para aquellos que, conociendo a Dios, endurecen su corazón contra su voluntad. Pero incluso en medio del juicio, la misericordia no desaparece. Dios no destruye a Jonás. No lo abandona. No lo reemplaza. Le habla, le enseña. La planta, el gusano, el viento, todos son instrumentos pedagógicos del cielo. Porque Dios no solo quiere transformar ciudades, quiere transformar corazones. Y el corazón de Jonás todavía puede cambiar. Es aquí donde el mensaje de Jonás toca a cada lector, porque todos tenemos una Nínive. Todos tenemos un lugar, una persona, una comunidad que consideramos indigna de la gracia. Todos tenemos ese rincón del corazón donde preferimos que Dios juzgue en lugar de que salve. Y todos, en algún momento, hemos huido del llamado. Hemos descendido a nuestros propios barcos, pagado nuestro pasaje a Tarsis, dormido mientras otros perecen. Pero la historia de Jonás nos recuerda que Dios no se rinde con nosotros, nos persigue, nos sacude, nos salva, nos vuelve a llamar, nos enseña. Incluso cuando protestamos, la gran pesca divina no fue solo el pez que tragó al profeta, fue también la pesca de un corazón cerrado, fue el rescate de una ciudad entera, a través del mensaje de un hombre que apenas entendía el mensaje que llevaban. La tensión entre la misericordia para el arrepentido y el juicio para el que huye no es una contradicción en Dios, es la expresión de su justicia perfecta. Porque la gracia no elimina la necesidad de arrepentimiento, pero el arrepentimiento genuino siempre encuentra gracia. Y la gracia, una vez conocida, debería transformar al que la recibe en instrumento de ella. Jonás fue llamado no para proclamar destrucción, sino para encarnar compasión. Falló en su corazón, pero aún así Dios lo usó. El contraste final del capítulo no es entre Jonás y Nínive, es entre Jonás y Dios, entre un corazón cerrado y un corazón abierto, entre la compasión selectiva del hombre y la misericordia infinita del cielo. Y la historia nos deja en tensión, no con una resolución final, sino con una pregunta abierta que atraviesa el alma. ¿Quieres tú también huir del Dios que salva a tus enemigos? ¿O estás dispuesto a dejar que su compasión transforme incluso tus zonas más duras? La gran lección de Jonás, aun cuando Dios cambia el corazón del profeta, el libro de Jonás es uno de los más cortos del Antiguo Testamento, pero también uno de los más profundos. Su brevedad esconde una densidad teológica y espiritual que continúa, interrogando a cada lector, generación tras generación, mientras que otros profetas son recordados por su fidelidad, por sus visiones o por sus milagros. Jonás es recordado por su fuga, su resistencia interna, y paradójicamente por ser el mensajero de uno de los mayores avivamientos en la historia bíblica. El capítulo final no está escrito en palabras explícitas, sino en el silencio que sigue a la última pregunta de Dios. Es aquí donde comienza la verdadera lección, cuando Dios deja de hablar, y el hombre tiene que decidir si se transforma o permanece igual. Jonás, sentado fuera de Nínive, sigue esperando una destrucción que no llegará. Ya no hay fuego, ya no hay truenos,
Ya no hay castigo, hay perdón, hay gracia, hay restauración. Y eso, para Jonás, resulta insoportable. El mismo hombre que había sido rescatado del abismo más profundo, ahora se niega a celebrar la redención de otros. Su sombra, aquella planta efímera que Dios proveyó, se convierte en un símbolo de su apego a lo temporal, a lo personal, a lo que lo beneficia directamente. Y cuando esa sombra desaparece, también desaparece su alegría. Jonás se queda con el sol sobre su cabeza, pero más aún, con la oscuridad en su corazón en Dios, no lo abandona en su amargura. Le habla, le razona, le expone una lógica de misericordia, le muestra que sí puede sentir compasión por una planta, debería ser capaz de comprender que Dios sienta compasión por una ciudad entera. Pero la historia termina abruptamente, sin que sepamos la respuesta del profeta. ¿Se levantó y volvió a casa? ¿Se quedó allí, amargado, cambió su corazón? ¿Aceptó finalmente que Dios puede amar a aquellos que él no puede soportar? El texto guarda silencio. Y ese silencio es intencional. No falta un final, sino que se nos da el espacio para escribirlo con nuestras propias vidas. La historia de Jonás no termina con una respuesta, sino con una invitación. El lector es llamado a ponerse en el lugar del profeta, a mirar su propio corazón, a evaluar sus prejuicios y su disposición a obedecer a Dios incluso cuando el mandato desafía sus convicciones más profundas. Jonás representa a todo creyente que, habiendo conocido a Dios, lucha con la amplitud de su gracia, porque una cosa es aceptar que Dios perdona los pecados, otra muy distinta es aceptar que Dios perdona a aquellos que nos han herido, que nos han hecho daño, que representan todo lo que detestamos, y es precisamente en esa lucha donde Dios opera. La transformación de Jonás no ocurre en el pez, ni en la tormenta, ni siquiera en la ciudad. Ocurre en la conversación íntima con Dios. Ocurre cuando la teología se vuelve experiencia, cuando el discurso se vuelve confrontación, cuando el juicio personal es reemplazado por la compasión divina. El mensaje final del libro es que no basta con cumplir la misión, es necesario que el corazón del mensajero se alinee con el corazón del que lo envió, porque si el mensaje es de amor, el mensajero debe encarnar ese amor. Si el mensaje es de perdón, el mensajero debe saber perdonar. Si el mensaje es de salvación, el mensajero debe desear la salvación de todos, incluso de sus enemigos. Esta es una lección difícil, porque muchas veces estamos más dispuestos a obedecer externamente que a rendir nuestro interior. Podemos predicar sobre el amor mientras escondemos odio. Podemos hablar de redención mientras deseamos venganza. Podemos proclamar la gracia mientras exigimos juicio para otros. Jonás no fue un falso profeta. Su mensaje era verdadero, pero su corazón aún necesitaba ser tratado por Dios. Y ese tratamiento no fue con castigo, sino con diálogo. No fue con azotes, sino con preguntas. No fue con condenación, sino con una invitación a comprender la compasión divina. En este punto, la historia de Jonás se vuelve universal, porque todos nosotros en algún momento somos como él. Una ciudad que no queremos alcanzar, un enemigo que no queremos perdonar, un mandato que nos incomoda. Todos tenemos sombras bajo las cuales nos sentimos seguros, hasta que Dios las remueve para mostrarnos lo efímero de nuestras prioridades. Y todos, sin excepción, necesitamos que Dios hable con nosotros como habló con Jonás, con claridad, con firmeza, pero también con ternura, a la gran pesca divina. No fue solo la del pez que tragó al profeta, ni la de una ciudad entera que se volvió a Dios. Fue la pesca del corazón del propio Jonás. Dios lanzó su red en las profundidades del alma del profeta, y aunque el pez lo devolvió a tierra firme, fue la misericordia lo que intentó devolverlo al camino correcto. La pregunta final de Dios, ¿no he de compadecerme yo de Nínive? Es la red lanzada una última vez, no para atrapar, sino para rescatar. ¿Y qué hacemos nosotros con esa pregunta? ¿La esquivamos, la racionalizamos, la respondemos con más juicio? ¿O permitimos que nos atraviese, que nos humille, que nos transforme? Porque la historia de Jonás continúa en cada generación que lee sus líneas, continúa en cada corazón religioso que se resiste a la amplitud del amor de Dios, continúa en cada comunidad que limita la gracia al interior de sus muros, continúa en cada creyente que olvida que fue salvo por la misma misericordia que se le ofrece a otros. El final del libro nos obliga a mirar más allá del relato, nos obliga a preguntarnos si preferimos tener razón o ver a las personas restauradas, si valoramos más nuestras expectativas que la voluntad de Dios, si estamos dispuestos a obedecer, incluso cuando no entendemos completamente el porqué. Porque obedecer a Dios no es solo hacer lo que Él dice, es también confiar en su carácter, en su justicia, en su compasión. Jonás fue un profeta rebelde, pero también fue un instrumento en manos de Dios. Su historia nos recuerda que la obediencia no siempre es perfecta, pero la gracia de Dios puede obrar incluso a través de nuestra imperfección. Nos enseña que la transformación es un proceso, y que el Dios que llama también espera, enseña
corrige y restaura. Nos invita a dejar de huir, a levantar la mirada, a ver a Nínive no como una amenaza, sino como una oportunidad para ver la gloria de Dios manifestada en la restauración del perdido. Al final, la gran lección de Jonás no es solo sobre Nínive, es sobre nosotros. Es sobre cómo respondemos al Dios que salva, sobre si permitiremos que su compasión nos transforme por dentro, para que nuestras vidas sean un reflejo fiel del mensaje que llevamos, y sobre si estamos dispuestos a dejar de correr, para finalmente caminar con Él.